Bien, ¿qué NAPs se conocen? ¿Vale? Pues aquí habría el listado de las NAPs más importantes, o al menos las que nosotros mencionaremos en esta charla. He puesto la etimología para que veáis que cuando aparece un nombre de una enzima o de una proteína, bueno, tiene sentido. Al final, lo que hacemos es utilizar el nombre abreviado, es decir, en vez de utilizar histone-like protein o proteína semejante a histona, pues utilizamos HU, o utilizamos HNS, IHF, FIS, DPS, SMC, SCPAP. Hay algunos que son más complicados porque son más largos, otros son muy fáciles de pronunciar como MACP, ¿vale? De acuerdo. Pero ya veis aquí de dónde sale. Todo nombre que se utiliza tiene una etimología, ¿vale? Entonces, HU viene que la primera descripción que se hizo se le definió como U-factor, factor U, y cuando se analizó su función, se vio que era una proteína de tipo histona, y de ahí aparece la nomenclatura HU, ¿vale? Aquí también hubo controversia porque se decía era una proteína que era estable, era inestable a la temperatura, y por tanto también se utilizó HU para decir Heat Unstable Protein, pero se vio que dependía de la proteína HU y del microorganismo que se sacaba, porque la de Escherichia coli era inestable a la temperatura, pero la de Bacillus subtilis, que crece a 37 grados, era estable a la temperatura. Por tanto, bueno, pasan estas cosas también, ¿de acuerdo? HNS sería proteína de tipo histona estructuradora del nucleoide, ¿de acuerdo? Y HF sería el factor de integración del hospedador. Phi sería el factor para la inversión de la estimulación. DPS será DNA Binding Protein from Starved Cell, es decir, proteína de unión a DNA de células starved, en ayuno, en fase estacionaria. SMC es un nombre bastante genérico que es proteína de mantenimiento de la estructura del cromosoma, ¿vale? Y hay varios tipos, y aquí está la familia SCP y la familia MOC, ¿de acuerdo? Y después tenemos MATP, que es la proteína del macrodominio TER, ¿vale? Es decir, todas tienen su etimología. Claro, lo más sencillo es hablar de IHF, FIS, DPS, HU, MATP, etc. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué cosas interesantes sabemos de estas proteínas? Bueno, han sido muy bien estudiadas. De hecho, todas ellas han sido cristalografiadas y para todas ellas se conoce cómo interaccionan con el ADN. Fijaros que aquí aparece aquí dominio de reconocimiento, ¿vale? Y no vamos a memorizar los dominios, obviamente, pero sí que quiero destacar que hay una serie de proteínas que se unen específicamente a una secuencia en concreto. Y hay por este ejemplo de la IHF, del factor de integración del hospedador, que reconoce una secuencia que no tiene indeterminaciones. Es decir, es una secuencia perfecta de 3, 6, 9, 10 nucleótidos, ¿vale? Sin embargo, hay otras, como las HNS, que reconocen una secuencia que es más larga, pero fijaros que aquí hay toda una serie de indeterminaciones. N es que puede incorporarse cualquiera de los 4 nucleótidos. Ahora no recuerdo cuál es el código para W y para R, pero significa que al menos 2 nucleótidos específicos son los que necesitan esta posición. Veis que la secuencia es más larga, pero es más inespecífica que la de IHF. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con FIS. Pero todas estas proteínas, FIS, IHF, HNS, MACP, reconocen específicamente una secuencia. Por tanto, vamos a saber, solo con la lectura de la secuencia, si esta proteína va a poder interaccionar con ella. Esto es interesante no solo para entender cómo se estructura el cromosoma procariota. Algunas de estas proteínas, bueno, muchas de estas proteínas, IHF y FIS son ejemplos claros, no solo están relacionadas con lo que vamos a ver ahora, que es estructuración del cromosoma, sino que también son súper importantes por la función que realizan
en el proceso de transcripción. Es decir, IHF y FIS son esenciales para dar la correcta conformación a la mayor parte de promotores procariotas que se transcriben, ¿vale? Entonces, volveremos a hablar de ellas cuando hablemos de control transcripcional, ¿vale? Y, por tanto, como reconocen una secuencia concreta, nosotros podemos saber perfectamente, al analizar una secuencia, si la transcripción de ese promotor estará influenciado o dependerá o será modulado por una de estas proteínas, ¿de acuerdo? Y, bueno, eso es interesante. Pero después fijaros que hay, aunque se han estudiado todas y tenemos la estructura de casi todas, hay todavía una serie de proteínas como DPS o las mismas SMC que se desconoce si hay un dominio físico de interacción específico. Se sabe que interaccionan con el ADN, lo pueden hacer de manera más fuerte o más débil, pero no se sabe si hay un dominio específico de reconocimiento, ¿vale? Es decir, que tendríamos aquí toda una serie de proteínas para los cuales no sabemos dónde interaccionan. ¿Podrían interaccionar sencillamente sobre DNA y ya está? Bueno, es posible, es posible. Los investigadores son reacios a plantearse que una interacción entre una proteína y un ácido nucleico es inespecífica, ¿vale? Entonces, por eso también he preferido poner aquí que, bueno, desconocido. No sabemos si es inespecífico o si reconoce una determinada secuencia o un determinado dominio de ADN, ¿vale? Pero en principio aquí faltaría información. Pero también podríamos destacar la proteína HU, porque la proteína HU no se une específicamente a un dominio en concreto, a una secuencia de nucleótidos, pero sí que tiene un dominio de anclaje bien caracterizado y, bueno, después hablaremos de él, ¿vale? Bien, ya os he dicho antes que están todas cristalografiadas y, bueno, fijaros, bueno, que tienen estructuras diferentes entre sí y que normalmente la conformación activa no es un péptido, sino que es bueno, normalmente un dipéptido y a veces un polipéptido. Es decir, por ejemplo, IHF, la forma activa de la enzima, pues es dos subunidades del mismo péptido para dar lugar a la proteína funcional, ¿vale? Igual sucede con la proteína HNS, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por eso he puesto aquí que es un alfa 2. ¿Eh? Fijaros cómo funcionan. Básicamente reconocen, en este caso, una secuencia específica, ¿de acuerdo? Aquí también. Y básicamente lo que hacen es pegarse al ADN y inducir curvatura, ¿vale? Esto es lo que hacen, básicamente. De todas maneras, después veremos que hay ciertos matices en el tipo de curva que generan el ADN, pero en general diríamos que todas ellas, casi todas ellas son capaces de generar curva, de doblar el ADN, ¿vale? Y lo hacen por la interacción que ejercen con él, ¿de acuerdo? Bien, aquí tendríamos otros dos modelos de proteínas cristalografiadas. Antes estábamos hablando de dos proteínas muy sencillitas. No he mencionado los tamaños, pero esas proteínas son pequeñas, entre 9 y 15 kilodaltons de peso molecular. Pero fijaros, por ejemplo, este complejo SMC-SCP, que está formado por 4 péptidos distintos, cada uno de ellos 2 unidades. Es decir, es un alfa 2, beta 2, gamma 2, delta 2, ¿de acuerdo? Y tiene una estructura bastante interesante y compleja. Y el sistema MAT está formado por 2 péptidos diferentes, MAT-P y MAT-S, y cada uno en 2 copias para dar lugar a la función, a la proteína, digamos, funcional, ¿vale? Aquí me voy a parar en 2 proteínas que son HU y FIS porque quería comentar 2 aspectos interesantes, ¿vale? Antes ya lo he mencionado, FIS reconoce específicamente una secuencia bien caracterizada, aunque con indeterminaciones. Esta es la secuencia que reconoce FIS, ¿vale? Y, por otra parte, las proteínas HU no reconocen una secuencia específica, pero sí que tienen un dominio de unión específico. Y en este caso, el dominio de unión específico es una conformación que adopta el ADN dentro de la célula, ¿vale?
Entonces, se ha demostrado que a la proteína HU se une a zonas curvas, es decir, ella tiene la capacidad de curvar, de generar curva en el ADN, pero ya necesita que haya un cierto grado de curva en esa molécula. También reconoce juntas, ¿vale? Entonces, esto es una estructura, ¿cómo se llama esto? Es un fold joint. Bueno, básicamente, si os fijáis, esto sería una secuencia que se ha reorganizado con este tipo de estructura por complementariedad de bases, y esto es porque esta estructura es más estable que las cadenas, digamos, lineal normal, cruciforme. Ahora me ha salido. Una estructura cruciforme. Estas estructuras se observaron por primera vez cuando la gente analizaba la recombinación. Pero esta estructura es una estructura que se visualiza fácilmente en moléculas largas porque, al final, una molécula de ADN larga, grande, lo que tiende es a estabilizar la estructura termodinámicamente hablando lo máximo, y muchas veces adquieren este tipo de conformación, ¿vale? Bueno, pues parece ser que las proteínas HU tienen avidez por estas estructuras en forma de joint, ¿vale? Y después tenemos lo que se conoce como kinks. Los kinks son torceduras, ¿vale? Fijaros, aquí aparece un esquema de lo que sería una torcedura, ¿de acuerdo? Si os fijáis, aquí lo que tenemos es que el ADN está un poquito más torsionado que lo normal. Y aquí, lo que hemos, en esta otra, lo que hemos hecho es, digamos, darle la vuelta al revés, es decir, es como si estuviésemos girando esto hacia aquí y esto hacia aquí, es decir, esto y esto se aproximan, por tanto, esto se está abriendo, ¿vale? Estas serían las torceduras del ADN. ¿Cómo se producen estas torceduras? Bueno, pues parece ser que todas las torceduras y los joints y las curvas que necesita la proteína HU para unirse y, digamos, de alguna manera estabilizar e incluso forzar un poquito más esa situación, ¿de acuerdo?, se producen por la acción del resto de proteínas que se han anclado anteriormente a la molécula y también por los procesos mismos que tienen lugar dentro de esa molécula de ADN. Y el proceso más claro que genera este tipo de torsiones forzadas es las reacciones de polimerización, tanto la polimerización de ADN como la polimerización de ARN, ¿de acuerdo? Bueno, pues este sería el dominio de unión de HU, es decir, no se une a cualquier zona de ADN, sino que se unen a zonas que ya tienen una cierta variación sobre la conformación clásica del ADN. Bends, joints and kinks. Curvas, juntas y torceduras, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y en cambio, FIS, ya os lo he dicho, al final FIS se une a una secuencia muy concreta. Pero fijaros que ambas moléculas, tanto HU como FIS, al final producen el mismo efecto. Es decir, aunque reconocen cosas distintas, se entran al ADN y forzan un poquito más la curvatura. Es decir, aquí lo que hace es formar esta curva y aquí hace lo mismo, formar esta curva. Es decir, dos proteínas distintas entre sí. De hecho, esto es un monómero y esto es un dímero. Además, lo he puesto aquí para acordarme. Son totalmente distintas entre sí cuando las comparamos. Es decir, tienen orígenes evolutivos muy primitivos y no podemos relacionarlas en un análisis filogenético, ¿vale? Por tanto, son lo que podríamos llamar convergencias evolutivas dentro del mundo de las proteínas. ¿Por qué? Porque son proteínas distintas que han adquirido una estructura distinta, pero que realizan la misma función, que es curvar el ADN. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más sabemos de esas proteínas? Bueno, hay cosas interesantes como los niveles de expresión, es decir, se han podido semicuantificar qué cantidad de proteínas hay en las células en cada momento de la vida celular, ¿vale? Ahora aparecerá una curva de crecimiento. Yo creo que, bueno, no lo tengo claro. No sé si Elena os habló de la curva de crecimiento. Creo que no. Es algo que tenéis que ver cuando hagáis las prácticas,
pero creo que en las sesiones de metabolismo, y creo que yo ya la muestro para hacer una introducción y facilitar después los contenidos de la próxima asignatura, ¿vale? Pero bueno, después la veréis y es muy fácil de entender, ¿vale? Bueno, pues los investigadores han podido cuantificar cuántas proteínas hay en la célula ancladas en el material genético y libres, ¿de acuerdo? Y los números fueron sorprendentes porque dependiendo del estado fisiológico de la célula había más proteínas de un tipo que de otro, ¿vale? Entonces aquí no he puesto los datos, pero no hace falta obviamente memorizarlos, pero ya veis que, por ejemplo, HU tiene más presencia por célula en la fase exponencial de crecimiento que en la fase estacionaria. El resultado más dramático posiblemente lo da FIS, en donde hay unas 60.000 copias por célula durante la fase exponencial, pero fijaros que no ha sido detectada y, por tanto, bueno, no quiero decir que no haya proteínas FIS durante la fase estacionaria de crecimiento, pero al no ser detectada quiere decir que está por debajo de los niveles de detección, es decir, está prácticamente en nada, porque fijaros que aquí nosotros hemos podido ver 6.000, es decir, como mínimo hay 10 veces menos que esto, ¿vale? Y los niveles de detección fueron muchísimo menores, ¿vale? Por tanto, veis que hay un uso de las proteínas dependiendo del estado fisiológico de la célula, ¿vale? Algunas de ellas, pues, no se ha podido caracterizar el nombre, pero ya veis que aquí hay diferencias, ¿vale? Y después, el mecanismo de acción. Es verdad que casi todas ellas se adhieren al ADN de manera específica y no específica y generan cambios conformacionales, ¿vale? Y lo hemos definido como la generación de curva. Pero hay diferentes niveles, matices en la curva que fabrican. Y aquí aparecen toda una serie de vocablos en inglés, de palabras en inglés, que tienen una manifestación fenotípica de la interacción entre el DNA y la proteína, ¿vale? Después veréis, aquí están listados, después veréis con una imagen qué significa cada cosa y la posible traducción al castellano. Es verdad que muchas veces traducir palabras al castellano es complicado porque la Real Academia de la Lengua no va demasiado rápida y hay palabras que no son todavía aceptadas, pero la gente las utiliza. Y muchas veces los científicos tenemos la tendencia, a veces, primero, a castellanizar o a catalanizar un vocablo inglés y utilizarlo, pero muchas veces esto es difícil y entonces solemos optar por utilizar el término inglés y cuando lo escribimos lo ponemos en cursiva o entre comillas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo digo porque muchas veces pues hablaremos de bending en vez de generar curva, ¿vale? Bien, ¿y en qué dominios aparecen? ¿En qué macrodominios de estos macrodominios que comentamos el otro día aparecen o se anclan esas proteínas? Bueno, pues veis que la mayor parte de ellos se anclan a todos. Después veréis cómo se determina esto, ¿vale? Pero hay algunas, como por ejemplo MACP o el sistema MOOC, SMC MOOC, que se unen específicamente a unos dominios y muchísimo menos a otros, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, que hay una gradación de la presencia de estas proteínas en el cromosoma atendiendo a los dominios que se han definido, ¿vale? Bien, aquí hay una curva de crecimiento, porque no estaba seguro que si la habíais visto y para que quede claro cómo funciona el sistema. Que nosotros cuando ponemos a crecer un microorganismo en el laboratorio, y se supone que también funciona así en un ecosistema natural cuando ese microorganismo entra por primera vez, pensad por ejemplo en una infección, vosotros tenéis el pulmón libre de un patógeno, llega el patógeno y no llegan 20 millones de células, llegan pocas células, colonizan ese espacio, ese ecosistema y van proliferando, pero no pueden proliferar in eternum porque llega un momento en que les falta espacio o les faltan nutrientes y, por tanto, el tamaño de la población se estabiliza, ¿vale? Pues esto es lo que se observa en el laboratorio también. Cuando nosotros inoculamos un tubo de ensayo en un medio para hacer crecer un microorganismo, y lo veréis en prácticas, el microorganismo al principio no crece, no tiene la capacidad de crecer porque no tiene los genes inducidos que le permiten el crecimiento en esas condiciones.
pero se pone en marcha y llega un momento en que arranca y nosotros vemos ese incremento en el número de células, ¿de acuerdo? Y fijaros que entramos en una fase en donde crece de manera exponencial. Aquí no hay ninguna limitación, ni espacio ni nutrientes, y por tanto es cuando la célula crece lo más rápido posible, ¿vale? Esa es la fase exponencial. Pero llega un momento en que los recursos se acaban, el espacio se acaba y entramos en fase estacionaria. Y eso significa que la población se ha estabilizado y, digamos, está en equilibrio con el ecosistema. Pero claro, esta fase estacionaria, al final, acaba en fase de muerte. ¿Por qué? Porque el sistema es finito, es decir, las bacterias, pues, llega un momento en que ya no hay nutrientes y llega un momento en que no caben más bacterias, físicamente hablando, en un ecosistema, ¿vale? Por tanto, llegamos aquí y entonces las bacterias empiezan a morir, a no ser que le introduzcamos digamos, nuevos nutrientes, ¿vale? Bueno, pues estas son las fases del crecimiento bacteriano, la fase lag o fase de latencia, la fase exponencial, que también se llama fase log, porque es el crecimiento logarítmico, la fase estacionaria y la fase de muerte, ¿vale? Muy bien. Pues esto es lo que yo os decía. Pues hay una serie de proteínas que preferentemente se colocan en una determinada fase respecto a otras. Así, por ejemplo, DPS e IHF, vemos que hay menos durante la fase exponencial y a medida que vamos entrando en fase estacionaria y acercándonos a la fase de muerte, cada vez se enriquece más en estas proteínas. Mientras que proteínas que eran súper importantes en la fase exponencial, como HU, HNS o las proteínas FIS, pues van bajando de concentración en la célula a medida que avanza. Es decir, que hay una regulación en la expresión de las proteínas dependiendo del estado fisiológico de la célula, ¿vale? Esto es una de las cosas que llama más la atención, porque no se tiene tampoco muy claro cómo se produce la regulación transcripcional fina de estas proteínas. Es verdad que hay unas subunidades sigmas que controlan, lo veremos más adelante, la expresión de genes específicos de fase estacionaria y de genes específicos de fase exponencial, ¿vale? Pero realmente, para casi todas las proteínas, se tienen que expresar en las dos fases. Por tanto, tiene que haber un ajuste más fino que el factor sigma para controlar la expresión de estas proteínas, ¿vale? Bien, y después, antes de olvidarme del tema, quería también mencionar que estas proteínas, que ahora se ve que son súper importantes en el mantenimiento de la estructura, muchas de ellas no fueron descubiertas como agentes moduladores de la estructura del nucleoide procariota, sino que fueron caracterizadas hace bastante tiempo por estar mediando en la transcripción, ¿vale? Y este es el ejemplo de IHF y FIS, que hasta hace, bueno, relativamente poco tiempo eran factores de transcripción y no estaban tan involucrados en el mantenimiento de la estructura del cromosoma como se sabe ahora, ¿vale? Lo mismo con HU. HU se descubre como un modulador de la estructura del cromosoma, pero también después se ve que es súper importante a nivel de transcripción, ¿vale? De hecho, me gustaría destacar la proteína IHF, el factor integrador del hospedador, porque fue descubierta a finales de los años 80 por un investigador español y es muy probablemente una de las proteínas más importantes en el control transcripcional de las bacterias. Es Eduardo Santero y creo que esta semana ha publicado un artículo bastante interesante, no sé si en Nature o Science, sobre las cosas que ahora está trabajando él, ¿vale? Bien, sobre HU también un pequeño detalle, ¿vale? Además de estar involucrado en la estructura y en la transcripción, también está involucrado en el control traduccional. De hecho, tiene la capacidad de anclarse específicamente al ARN mensajero que codifica para la subunidad sigma 70 de la RNA polimerasa. ¿De acuerdo? De tal manera que es capaz de modular la cantidad de esta subunidad sigma que se fabrica, ¿vale? Y las subunidades sigma son esenciales para arrancar la transcripción de determinados promotores, ¿vale? Entonces, fijaros la relevancia que tiene en el control del
funcionamiento fino de la célula, una proteína como HU, porque controla la estructura del genoma. Está implicada en ajuste de la conformación adecuada de los promotores para que se transcriban. Y es que además puede modular la traducción de los ARN mensajeros que se han fabricado secuestrando ARN mensajero para la subunidad sigma 70. La subunidad sigma 70, creo que, si no recuerdo mal, es responsable, por ejemplo, de la activación de todo el sistema SOS, ¿vale? Bien. Ahora no me acuerdo por qué destaqué lo del ensamblaje del complejo DNA y HC-ORIC. Ah, bueno, sí, ya lo sé, ya me acuerdo. De todas maneras lo veremos más adelante porque cuando hablemos de cómo se inicia la replicación del cromosoma procariota, veremos el rol que tienen DNA y HF y parece ser que, por ejemplo, HU también ayuda al acoplamiento de esas proteínas a ORIC. Hay una serie de proteínas que directamente también lo hacen, pero esta es una de las últimas aportaciones al mundo de la biología de la proteína de HU a la vida de la célula procariota, y es esto, ¿no? Y después hay otro resultado muy interesante para HU, que es que normalmente cuando interacciona con los promotores o cuando interacciona con el ADN, no está modificado posttraduccionalmente, ¿vale? Es decir, las modificaciones posttraduccionales que en las células eucariotas son esenciales, en las células procariotas, hasta hace muy poco tiempo, no se les prestaba tanta atención. De hecho, si tú haces un análisis proteómico de las células y no introduces ningún tipo de modificación, ves un montón de proteínas, ves casi todas las proteínas que puedes ver. Es decir, la modificación posttraduccional de proteínas procariotas no es algo que sea excesivamente relevante. Sin embargo, se está viendo que sí que ocurre y que normalmente las proteínas procariotas, cuando son modificadas posttraduccionalmente, cambian de funcionalidad, adquieren funciones nuevas, ¿de acuerdo? Entonces, para la proteína HU se han descrito ya acetilaciones, metilaciones y succinilaciones. Bueno, fijaros que esto no es más que añadirle, pues, glúcidos, ¿vale? Azúcares a esa cadena. Y con eso cambian radicalmente la función. De hecho, acetilaciones, metilaciones y succinilaciones para la proteína HU la convierten en una molécula señal que permite conectar estímulos que tienen lugar en la membrana con sistemas de regulación transcripcional, ¿vale? Estos son los sistemas estos de dos componentes. Bueno, pues a veces los sistemas de dos componentes se interaccionan físicamente con los promotores y otras veces hay un hueco entre ellos que esta proteína puede rellenar, ¿vale? Esta y otras, ¿eh? No es la única, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí os he puesto una página web que yo creo que en los próximos años va a adquirir muchísima importancia en lo que se refiere a procariotas. Ahora, básicamente, está llena de proteínas eucariotas y pocas procariotas, pero, si no me equivoco, yo creo que en los próximos 5 años, es decir, de ahora hasta que terminéis, digamos, el máster e iniciéis vuestro doctorado, lo que se conocen como Moonlight Proteins van a incrementarse en importancia. ¿Qué es una Moonlighting Proteins? ¿Vale? La verdad es que no sé cómo traducir esto. Moonlighting Proteins. No. Proteínas de brillo de luna. Bueno, pues no sé. Supongo que hace referencia a que cuando en luna llena, digamos, el reflejo del sol, pues parece que estás de día. Bueno, yo tampoco exageraría mucho, pero es verdad que si pasáis por la montaña un día de luna llena, es apasionante. Es decir, yo os sugeriría como una actividad, digamos, de ocio, que alguna vez, sobre todo a los que os gusta ir de excursión, que alguna vez hagáis una excursión nocturna, sin frontal, en un camino ancho, por ejemplo, en el envase de Coober, ir, por ejemplo, hasta la bajada, hasta que llegáis al Col de Lofre. Bueno, el embalse de Coober está en medio de la sierra, ¿no? Pues aparcáis allí y cogéis la pista, es una carretera,
y camináis sin frontal, sencillamente con luna llena, ¿vale? Hasta llegar a la parte más alta, donde el camino empieza a bajar y ahí veréis Sóller, ¿no? Y después volvéis. Es espectacular porque no hay árboles, no hay, digamos, la luz lo ilumina todo y ¡buah! Espectacular, se ve perfectamente. No es como de día, pero se ve perfectamente. Eso sí, con botas, que no hay que doblarse el tobillo ni nada, ¿vale? Si alguien lo hace. Es una sugerencia de ocio. Bueno, pues son proteínas que se han caracterizado para una determinada función, pero que con modificaciones o incluso sin ellas, tienen otra función totalmente distinta, ¿vale? Como sucede en este caso. Uno de las más alucinantes, que no tiene ahora relevancia aquí, es uno de los factores que están implicados en la traducción, que es EFTU, el factor de elongación TU, ¿vale? Bueno, pues el factor de elongación TU es imprescindible para la polimerización de las proteínas por los ribosomas. No sé si saldrá un poquito más adelante, pero se ha visto, por ejemplo, en experimentos de proteómica que FTU, que tiene su función principal allí, se localiza a nivel de membrana e incluso es excretado en cantidades enormes fuera de la célula, ¿de acuerdo? Y también se ha visto que estas proteínas, como FTU, cuando son excretadas o colocan a nivel de membrana, tienen modificaciones bastante severas. De hecho, uno de mis compañeros, Ken Alberti, que tiene su laboratorio en los servicios científico-técnicos, está trabajando con IFTU y Pseudomonas aeruginosa y ha visto que en la membrana está trimetilado. Y es súper importante el rol que tiene FTU en el proceso de infección, además del que tiene como factor de activación de la traducción, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues estos son las Moon Lightning Proteins y ya os digo, yo creo que dentro de nada el mundo de Moon Lightning Proteins en procariotas pues se incrementará, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cómo actúan estas proteínas NAPS? ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos un esquemita de qué matices en la generación de curva o en la interacción con los ácidos nucleicos realizan, ¿vale? Entonces, tenéis el nombre en inglés, bending, stiffening o coating, bridging, wrapping and bunching, ¿de acuerdo? Aquí tengo un listado de lo que hace cada una de ellas. Es decir, por ejemplo, la proteína HU haría bending, haría bunching y haría stiffening, ¿vale? Esto es lo que haría HU. Y HF solo hace bending. HNS haría stiffening y bridging, ¿vale? Y FIS haría bending y bridging, ¿vale? Son las traducciones que podemos darle a uno de nuestros idiomas. He puesto el castellano porque decidí hacer todas las clases en castellano, pero bueno, es fácil de traducir, de acuerdo, en catalán, ¿no? Bueno, pues DNA bending sería curvar, generar curva, ¿vale? Stiffening o coating sería dar rigidez, coating sería más bien revestir, pero bueno, podríamos utilizar estos dos digamos, traducciones. Bridging realmente es generar puentes, porque puentear un coche, que conecta los dos cablecitos y se enciende, que se ven las películas, bueno, pues esto es conectar una cosa con otra, ¿de acuerdo? ¿Vale? Wrapping sería envolver, es decir, claro, si aquí estamos forzando muchísimo la curva, ¿vale? Y bunching sería agrupar y también se podría utilizar apilar. Básicamente es colocar unas hebras muy, muy, muy cerca de las otras, ¿vale? De acuerdo. También he puesto esta otra imagen, aquí vuelve a ver las cristalografías porque formaba parte de la misma, pero sobre todo para que veáis cómo interaccionarían. Es decir, FIS, por ejemplo, solo trabaja solo, ¿de acuerdo? Y genera este tipo de curvatura, ¿vale? Y HB también trabaja solo, ¿vale? Pero fijaros HNS, es decir, el dominio funcional de HNS son 2 y puede funcionar solo con 2, ¿vale? O sea, 2 proteínas se unen, forman una activa y ya pueden, digamos,
adherirse a dos zonas de la molécula de ADN, pero también puede formar complejos polipeptídicos que dan más fortaleza a esta unión, ¿vale? Lo mismo pasa con HU, ¿vale? HU puede funcionar sola, ¿vale? Pero fijaros aquí, puede formar agregados de HU que hacen que las agrupaciones, que el compactado de ADN sea todavía muchísimo más fuerte. Y después, también es alucinante cómo trabaja SMC, porque SMC, acordaros, habíamos dicho que no se había podido determinar el dominio de interacción. Cuando los investigadores por la estructura imaginan cómo se une al ADN, ¿vale? Pues ya lo veis aquí, es como si estuviese enlazando el ADN y manteniendo estas dos hebras entre esta distancia, pero sin físicamente, digamos, cogerlas. Es como una goma de pelo, ¿de acuerdo? Que tú lo aprietas, ¿vale? Pero no se une específicamente, sencillamente, pues lo retiene, ¿de acuerdo? Retiene el pelo, ¿vale? Pues aquí lo mismo, ¿de acuerdo? Está formando y está permitiendo que esta hebra de aquí esté bastante próxima a esta, ¿vale? Pero libre de proteínas, ¿de acuerdo? Esto veremos que será súper importante para poder transcribir en la misma localización geográfica de la célula genes necesarios para realizar una función de manera sincrónica, ¿vale? Pero que se encuentran ligeramente alejados de ellos, esos genes, en el genoma, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Pero para complicar todavía más el tema, resulta que hay una serie de ARNs que no codifican para las proteínas. Es decir, nosotros tenemos ADNs, los ADNs se transcriben en ARNs y estos ARNs nosotros decimos que se transcriben a proteínas, se traducen a proteínas, ¿de acuerdo? Bueno, pues se sabe ya que hay muchos ARNs que se transcriben en procariotas que no dan lugar a proteínas. Algunos de ellos hace muchos años que se conocen. Los ARN ribosómicos no dan lugar a proteínas, forman parte del ribosoma, tienen un rol estructural, ¿de acuerdo? Otros son los ARN de transferencia. Los ARN de transferencia se encargan de, digamos, transportar aminoácidos e introducirlos en el ribosoma. Son ARNs que no se traducen, es decir, ya hacía siglos que los conocíamos. Bueno, pues ahora se ha visto que hay todavía muchos más ARN que ya tienen funciones muchísimo más específicas, ¿de acuerdo? Y uno de ellos es este, ¿vale? El más importante relacionado con esta función es el RNA4 de Escherichia coli. Esto está estudiado en Escherichia coli, pero homólogos a este RNA4 no codificante de Escherichia coli, pues hay en muchísimos microorganismos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y resulta que ese RNA4 de Escherichia coli es esencial para el rol que tiene la proteína HU en Escherichia coli, que es compactar material genético, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente no es la proteína HU la que, digamos, se ancla específicamente al ADN de manera clara, sino que necesita de la ayuda de este RNA no codificante de Escherichia coli, ¿vale? El mecanismo de cómo se realiza esta unión entre dos moléculas de ADN o dos trozos de la misma molécula pero alejados entre sí, mediada por HU y ese ARN4, no está claramente definida. De hecho, hay varios modelos, ¿de acuerdo? Habría este de aquí, que muy probablemente ocurre porque veréis que en experimentos in vitro, dentro de nada, con la proteína HU y ADN se ve interacción, pero si os fijáis, hay interacción física de la proteína HU con la molécula de ADN, pero está estabilizada por este ARN mensajero, ¿de acuerdo? Otra propuesta es que el ARN mensajero es el que lo une y el que estabiliza esta unión es la proteína HU, ¿vale? Y después hay estas opciones combinadas en donde se produce la interacción física de la proteína HU con la cadena de ADN
y después la unión entre dos proteínas HU se estabiliza con un ARN mensajero. O aquí que, digamos, esta molécula de ARN interacciona con una cadena de ADN, esta otra con otra, y es la proteína HU la que estabiliza esta unión. Es decir, estos son los 4 modelos que están sobre la mesa y que se están intentando dilucidar. Viendo los experimentos que dentro de nada comentaré, yo creo que este será el más factible. Es decir, que la interacción física se produce entre DNA y la proteína y, digamos, este ARN lo que hace es estabilizar esta estructura. Podría ocurrir que in vivo se interaccionase también el ARN no codificante con estas proteínas y, digamos, llamase a la proteína HU y esta proteína HU ya se anclase al sistema. Es decir, todo esto está todavía en estudio, pero lo que sí que está claro es que ese ARN4 de Escherichia coli interviene en la interacción con las proteínas HU y se sabe por qué in vivo, digamos, la proteína HU no es una proteína esencial en el laboratorio. Es decir, se ha conseguido eliminar la proteína HU y conseguir, eliminando la proteína HU, que la célula sea funcional, ¿vale? La eficacia biológica es muy baja porque lo que se ve al analizar el mutante en la proteína HU es que el grado de compactación del genoma es muchísimo menor. Se supone que otras proteínas, como todas las que hemos mencionado antes, NAPS, digamos, sustituyen al rol de HU, pero, bueno, la célula no funciona tan bien, ¿vale? Bueno, el mismo fenotipo que se observaba con el mutante HU se observa cuando los investigadores han eliminado al RNA4 de Escherichia coli, ¿vale? Y por tanto, se entiende que el rol, digamos, es el mismo, ¿vale? Además, estos investigadores sí que han demostrado la interacción de la proteína HU con este ARN número 4, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero os digo, todo esto todavía está, pues, terminándose de matizar. Yo lo que quería introducir es que, además de las proteínas, pues, ARNs no codificantes también intervienen en la estabilidad, en dar estabilidad, en compactar funcionalmente el nucleoide de las células procariotas, ¿vale? Muy bien. Bien, y ¿cómo sabemos lo de los dominios? ¿De acuerdo? ¿Cómo se sabe esto? ¿Vale? ¿Cómo sabemos, aquí tenéis el modelito, que si esto es el cromosoma de Escherichia coli y aquí está el origen de replicación y aquí está la zona de terminación de la replicación? Hablaremos de esto dentro de unos días, ¿vale? ¿Cómo se sabe que hay esta zona que se llama ORI, esta zona que se llama TET, este dominio que se llama right, este que se llama left, y el NSL y el NSR, ¿vale? Pues hay 2 técnicas básicas que se han utilizado para identificar estos dominios, ¿vale? Y la primera que quería comentar es esta, lo que se conoce como ChIP-seq, que es, digamos, la abreviación de Chromatin Immunoprecipitation Sequencing, ¿vale? Entonces, como veo que tengo 3 minutos, os voy a explicar cómo funciona la técnica y lo vamos a hacer como si tuviésemos una pizarra. Quería probar esto de la pizarra. A ver, entonces, y ahora comparto, ventana de aplicación, esto de aquí, ¿vale? Bien, entonces si no me equivoco, ahora veréis vosotros un folio y yo voy a escribir en ese folio, ¿vale? Y va a ser una clase ya en directo, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto del ChIP-seq? ¿Vale? ¿Qué es ChIP-seq? Bueno, pues ChIP-seq es lo siguiente, consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos una molécula de ADN, ¿vale? ¿Vale? Y a esta molécula de ADN le añadimos una proteína, ¿vale? Por ejemplo, IHF. ¿Y qué ocurre? Entonces IHF la voy a poner en verde, ¿vale? Y entonces pongamos que se me pone aquí, 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 se me pone aquí,
Se me pone aquí, se me pone aquí, se me pone aquí. Pondremos pocos para que quede claro, ¿vale? Entonces aquí tenemos, digamos, que se ha anclado en 1, se ha anclado en 2, se ha anclado en 3 y se ha anclado en 4. ¿Vale? De acuerdo. ¿Qué se hace a continuación? Pues a continuación, con nucleasas, se ataca el ADN. ¿De acuerdo? Entonces, estas nucleasas no pueden llegar al ADN en esta zona, no pueden atacarlo. Pero estas nucleasas sí que pueden atacar aquí. Por tanto, las nucleasas van a comenzar a comerse toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí y toda esta zona de aquí, pero van a dejar intactos, ¿vale? Estos dominios, ¿vale? Después de la acción de las nucleasas, ¿qué tenemos? Pues solo nos queda esto, ¿vale? Obviamente, la nucleasa no destroza toda la cadena de ADN con nucleotillos. Por tanto, también tendremos aquí, pues, trocitos más pequeños de ADN. ¿Vale? Y entonces aquí tiene lugar la inmunoprecipitación. ¿Vale? Inmunoprecipitación. Que básicamente lo que hace es, utilizando anticuerpos, ¿vale? Contra el NAP correspondiente, ¿vale? Pues precipitan estas moléculas de ADN que han sido reconocidas por los anticuerpos porque llevan pegada esa proteína, ¿vale? ¿Qué viene a continuación? Pues para terminar el proceso ponemos proteasas, ¿vale? Y al poner proteasas, ¿qué nos queda? Estas regiones, la región 1, la región 2, la región 3 y la región 4, ¿vale? ¿Y cómo sabemos qué son esas regiones? Porque todo esto con Next Generation Sequence es secuenciado. Es decir, que con esta tecnología, a partir de una molécula de ADN y proteínas y anticuerpos específicos contra esas proteínas, somos capaces de quedarnos solo con los fragmentos de ADN que han sido protegidos por estas proteínas. Por tanto, los fragmentos de ADN que interaccionan específicamente con esta proteína, ¿vale? Y así sabemos de un cromosoma, de una molécula de ADN, en qué regiones exactamente se ancla esta proteína, ¿vale? Bien.